Buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Amén. Es un regalo de Dios podernos reunir nuevamente a estudiar la palabra del Señor para retomar el estudio de Apocalipsis. Ya estamos en el capítulo número 4. Amén. Buenas noches, mis amados hermanos. Qué privilegio estar juntos. Agradecemos siempre al Señor y pedimos la bendición. Cada uno de ustedes que se ha comprometido en su corazón por amor al Señor y por provocar crecimiento espiritual en su vida, a estudiar la palabra. Bienvenidos, mis amados hermanos, que el Señor nos dé las fuerzas para seguir adelante. Oramos para comenzar nuestro estudio. Así es. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por revelarnos a través de ella tu voluntad, tu propósito para nosotros. Queremos, Señor, ser humildes y pedir la dirección de tu Espíritu Santo para que, como dijo el apóstol Pablo, amén, al estudiarla nos presentemos delante de ti como obreros que no tienen de qué avergonzarse porque trazan bien la palabra de verdad. Gracias por esa ayuda. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros que hoy estamos dando este tiempo precioso para que nos bendigas a través del estudio de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Apocalipsis 4:4. 4:4. Quedamos en el estudio pasado. ¿Quiénes son? Exacto, eso te iba a decir. Terminamos con una pregunta. ¿Quiénes son estos 24 ancianos que está hablando Apocalipsis 4:4? Y la primera vez que se mencionan en Apocalipsis es en el versículo 4 del capítulo 4, que vamos a leer en este momento. Continuación. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Ahora, ¿quiénes son estos 24 ancianos? Mencionados en el capítulo 4, versículo 4, por primera vez, pero hay algunas claves en el capítulo 5, 9, versículo 9 y 10. Y el versículo 10, que al reunirlas van a ser el material en el que podemos trabajar para intentar responder a la pregunta, ¿quiénes son estos 24 ancianos? Recordando algo que se ha dicho desde el inicio de este estudio, debemos ser respetuosos de estudiar la Biblia, que es su propio intérprete. Correcto. Y a través de versículos que dan luz para otros podemos entender un poco el mensaje de la revelación que Dios hizo de Él mismo para nosotros en su palabra y que basta con ella para cumplir nuestro plan de alimentación, digámoslo así. Amén. La semana pasada Marlene Eunice me dijo, papá, fíjate que vi un video de un muchacho que dice que de unos números sacó el día exacto en el que Jesucristo va a retornar a la tierra, viendo lo que pasó en esta pandemia, que todos esos números, y que el Señor le reveló el día exacto en el que Él va a regresar a la tierra. Primera cosa, no hay revelación aparte de la Biblia. Exacto. Segunda cosa, esta revelación dice que nadie, ni Jesús lo sabe. Solo el Padre. ¿Cómo lo va a saber Él? Total. Entonces, hermano, lamentablemente por eso cuánta gente no estudia estos libros proféticos. ¿Por qué? Porque como ha oído cantidad de cosas equivocadas. Y ese tipo de gente hace también que la gente pierda el interés de leer la palabra, el libro, porque como suena tan llamativo. Sí. Yo me recuerdo un maestro que tuve de matemáticas que yo a veces en las ecuaciones ponía un numerito ahí para ver cómo lograba. Y ese número no lo sacaste, el teacher Rudy te regaló. Ese número te lo estás sacando de la nada, quítalo, eso no es así. Y eso es una forma abusiva de querer hacer eso con una simple operación matemática en el colegio. Y con la palabra de Dios, querer venir y jugar ahí para que diga lo que nosotros queremos decir, no. La primera consideración para respetar esta palabra es entender que la Biblia es su propio intérprete. No es usted, no soy yo. Pero es que el apóstol sí dijo que él tenía el permiso de Dios. No, papá. No, ¿sabe qué dice? Hay una cosa bien interesante que ya leímos, que dice que este rollo, dice, el rollo que el Señor tiene en su mano, que vamos a leer en Apocalipsis 5, dice que está escrito por dentro y por fuera. Y por fuera. ¿Y qué quiere decir eso? Ya no le cabe más. Don apóstol, ya no le puede agregar. Ya Jesús le escribió todo lo que él
quiere. Entonces, con todo respeto a la palabra, queremos ver unas claves que nos van a ayudar a ver la Biblia y cómo la Biblia nos puede direccionar para responder esa pregunta. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Lo primero, se presentan como ancianos. La palabra ancianos hay un cuadrito bonito. Hay un cuadrito bonito. Ahí lo tenemos. Que tenemos ahí. 5 claves para responder esta pregunta. 1, se les presenta como ancianos. La palabra eso ya nos da una luz. Segunda luz, los ancianos están sentados en tronos. Esa es otra luz. La tercera, los ancianos están vestidos con ropas blancas. Los ancianos lucen en sus cabezas coronas de oro, tienen coronas de oro. Esa es la cuarta luz. Y la quinta luz, los ancianos cantan un cántico que habla de su redención. Cualquier persona que quiera responder a la pregunta, ¿quiénes son estos 24 ancianos?, tiene que tomar en consideración estas cinco palabras claves. Que no se las inventó. Es que en nuestra iglesia las usamos. No, es la palabra de Dios, para respetar la palabra del Señor. ¿Y qué es? Ancianos, tronos, ropas blancas, coronas de oro y redención. Su redención. Correcto, su redención. Correcto. Entonces, al considerar eso, si el Señor nos permite, podemos tener ahí un poco de luz. Un poco de luz para entender esto. Tomando en cuenta una cosa, el Señor no dice en el Apocalipsis quiénes son esos 24 ancianos. Dice quiénes son el candelero, dice quiénes son las estrellas, pero no más. De esto no lo dice. Entonces, veamos si hay algunas luces, ¿verdad? Y entonces comencemos a elaborar cada una de esas. Amén. Primero, en el griego, el término ancianos es presbíteros, que significa literalmente hombre viejo, antiguo, mayor, anciano, pero también esta palabra es usada para nombrar a los líderes de la iglesia, una persona con un puesto de autoridad dentro de una iglesia, una asamblea. Y esta palabra anciano la vamos a encontrar varias veces en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis la encontramos 12 veces. 12 veces. 12 veces está la palabra ancianos, en Apocalipsis 4, en Apocalipsis 5, en Apocalipsis 7, en Apocalipsis 11, en el 14 y en el 19. En todos esos capítulos de Apocalipsis, ahí vamos a encontrar la palabra anciano. Y hay una cosa bien interesante, ¿verdad? Sí, en cada una de estas porciones encontramos a los ancianos sentados, postrados, hablando o cantando. Estos ancianos reciben autoridad para participar juntamente con el que está sentado en el trono. ¿Y de dónde sacamos eso? Apocalipsis 24. ¿Cómo dice? Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y mira qué interesante. Volvamos a leer las primeras 2 líneas. ¿Cómo dice? Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Te pregunto, para sentarse en uno de estos tronos, ¿qué me faculta? ¿Que yo tenga la capacidad de qué? Juzgar. Que yo haya recibido la facultad de juzgar, más bien que dicho. Haya alguien que sea soberano de toda la tierra que me diga, mira, vas a juzgar conmigo. Correcto. Y Jesús, que te haya nombrado Jesús. Y si te sentaste ahí, es porque Él te está dando la facultad de juzgar. Ya eso ya nos da una luz a nosotros. Ahora, la palabra griega traducida en el versículo 4 como ancianos nunca se usa en la Biblia para referirse a ángeles, sino únicamente a hombres, particularmente a hombres de cierta edad que tienen la madurez y están preparados para gobernar. Esto mismo encontramos en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 3 es Éxodo 4 versículo 29. Y esto de los ángeles, ¿por qué lo mencionamos? Porque algunas personas creen que pudieran ser ángeles, pero hay ciertas cosas de las que estamos viendo, de las palabras, en el contexto que se usaba en el tiempo de la Biblia y de lo que significa la palabra, que nos dan luz para entender un poquito más. Mire, ya dijimos entonces que son ancianos,
pero ningún anciano tiene la autoridad de juzgar. Totalmente. Y ningún anciano, ningún ángel fue llamado anciano. Mire, Éxodo 4:29. Éxodo 4:29. ¿Cómo dice ahí? Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Entonces, ¿qué quiere decir volvamos al versículo, por favor. Mire, ¿fueron quiénes? Moisés Aarón, y Aarón. Son las autoridades del pueblo. Pero ¿invitó a quiénes? A unos ancianos. ¿Por qué invitó a ancianos? Porque necesitaba tener gente que le ayudara en el gobierno del pueblo, en organizar el pueblo. Exactamente. Esto sucede en el Antiguo Testamento. Entonces vemos que la palabra anciano significa persona que ayuda al gobernante principal. Colabora. Exactamente. Colaborando con el gobernante principal en la función de gobernar. Que es escogido, ¿verdad? Correcto. Es escogido. Y eso mismo miramos en el Nuevo Testamento. Hechos 14:23. Mire lo que dice Hechos 14:23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Mira, constituyeron ancianos. Por estas nuevas obras necesitaban una persona de autoridad. ¿Y cómo se llamaba esa persona de autoridad? Anciano. Primera Timoteo capítulo 5, versículo 17 refuerza también esto. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, la primera cosa que vamos a decir aquí, que un anciano es una persona que está siendo llamada a un puesto de autoridad. En el Antiguo Testamento, en el pueblo de Dios, y en el Nuevo Testamento, en la iglesia. Así es. Y otra cosa que tenemos que decir es que no encontramos la palabra ancianos en ninguna parte de la Biblia para referirse a figuras celestiales. Sí. A ángeles o espíritus. Antes bien presbíteros, que es la palabra griega, siempre se refiere a personas, a seres humanos. A seres humanos. No es que Moisés llamó un par de ángeles para organizar al pueblo, ni que cuando está hablando Timoteo y Hechos, miren, consíganse ahí un par de ángeles, mándenos a Gabriel, a Miguel, que nos ayuden a gobernar la iglesia. No, son personas redimidos, lavados con la sangre de Cristo. Fíjate que todo lo contrario, en vez de que un ángel tenga la autoridad, al hombre que tiene la autoridad en el Apocalipsis se le dice ángel también. Exactamente. Porque es el mensajero. El que lleva el mensaje. Porque es el mensajero, ¿verdad? Interesante. Entonces, la palabra anciano nos decanta, nos dice, más bien pudiéramos pensar que son hombres. Y quizás algunos dirán, y no ángeles. Yo hubiera querido que dijera esto, que fuera lo otro. Porque a veces lo que está en la palabra de Dios no es que sea básico, sencillo, simple, sino que es lo que Dios dijo ahí, es lo que está establecido y punto, y no hay que meterle nada más. Pero sigamos. Dice también que estos ancianos de Apocalipsis 4 aparecen ¿cómo? Sentados en los 24 tronos. El verbo para sentado es katimai, cuyo significado básico es sentarse, estar sentado. Al estudiar los contextos en los que se encuentra este verbo, entenderemos que el uso de katimai se relaciona con la mayoría de veces con un rey o soberano, sea humano o divino, en un trono, por lo que este verbo denota un sentido de autoridad y de honor, a diferencia de alguien que se sienta en el suelo, que está en señal de derrota o de vergüenza, como vemos en Isaías 47:1. Leamos eso. A ver, la diferencia. Desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia, siéntate en la tierra, sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Siéntate en el polvo, vos no tenés trono. ¿Cuál es la forma bíblica de decir que está derrotado? Sentarse en el polvo, tirarse al piso, quitarle el trono. Sin trono. Y entonces como dice esta palabra, katimai, katimai no solo quiere decir se sentó, o sea, no quiere decir no está parado, no. Tiene una connotación de victoria
y autoridad. Es que no se puede sentar cualquier persona en ese trono, en esa silla, digámoslo así, para entenderlo. Usted entra a un lugar donde están reservados los lugares y si no ve su nombre, usted no se puede sentar ahí. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra. Mira, el que está sentado en el trono, está sentado porque fue redimido, porque fue lavado por la sangre de Cristo. No cualquiera se puede sentar ahí. No por los méritos propios, sino por los méritos de Cristo, por supuesto. Y tenemos que pensar que hay un trono central. Un trono central. Alrededor de él hay 24 tronos. Pero el trono este es imponente, único. Pero estos 24 son llamados por el que está en ese trono. Y algo bien lindo que decías y que lo hacías con la mano, ¿verdad? Están alrededor. La palabra ahí es como perímetro. Están rodeados. No hay unos a la derecha, otros a la izquierda, unos adelante. Unos más cerca, otros más lejos. No. Están equidistantes. Todos rodeando el trono. Equidistante significa de la misma distancia del anciano al Rey de Reyes y Señor de Señores. Los 24. Entonces, en ninguna parte de la Escritura se habla jamás de ángeles que gobiernen o se sienten en tronos. No. Al contrario, se dice repetidamente que la iglesia gobernará y reinará con Cristo. Eso sí lo encontramos nosotros en la palabra del Señor. Asimismo, la palabra katimai, que es la palabra griega, tiene mucho que ver con la cristología. ¿Qué quiere decir eso que tiene que ver con la cristología? Tiene que ver con lo que sabemos de Cristo como Rey, como Salvador, en entender el ministerio de Cristo, la revelación de Cristo para nosotros, en el concepto de Cristo sentado, ¿dónde? A la diestra de Dios. Esa parte de la cristología es cuando Cristo ya es exaltado, honrado, llevado a sentarse a la diestra del Padre luego de haber consumado, terminado su trabajo. Qué lindo, ¿verdad? Mira, Salmo 110:1 y es tan precioso porque desde allá se está profetizando esto. Salmo 110:1. ¿Cómo dice? Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sentar es autoridad en la Biblia. Total. Es que yo me imagino que esa autoridad sí le pegué, pero no es por mi imaginación, es porque la Biblia lo dice. Mateo 19, decilo, hijo. Está diciendo Dios, te vas a sentar a mi diestra. La diestra en la Biblia tiene un significado de autoridad. Aquí le está diciendo Dios a Cristo, siéntate a mi diestra. Pero todos los demás, los 24 están, no hay uno a la derecha, no hay uno a la izquierda, porque hermano, los redimidos del Señor, al ser lavados por la sangre de Cristo, allá no va a haber que dejen pasar al profeta, por favor, muchos dejen pasar al pastor de la iglesia más grande de Latinoamérica. No. Es hijos de Dios. Mateo 19:28. ¿Qué dice? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Fíjate que dice que cuando Cristo se siente en su trono de gloria, siente ahí es katimai. Y cuando dice también ustedes que me han seguido se sentarán katimai. ¿Se van a sentar también ustedes? Sobre trono. Y esto es la concordancia perfecta de la Escritura. Amén. Es que es maravilloso pensar un libro que fue escrito, hermano, en un periodo de tiempo de 1500 años. Así es. 1500 años. Por diferentes hombres. Por una cantidad de gente, por gente boyeros, como Oseas, Amós, perdón, hermano, reyes, estadistas. Totalmente. Profetas. Pescadores. Publicanos. Y que concuerde de esa manera es porque es el libro de Dios. No es de esta gente, es el libro de Dios. Mire qué lindo. Lo dice el Salmo, lo dice Jesucristo en Mateo. Y mire también el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, verso 2 al 3. ¿Cómo dice? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Cómo? ¿Y no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Te está preguntando, ¿saben que van a juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Y fíjate que aquí esa pregunta es bueno, muchachos, que ustedes ya tendrían que saberlo. Totalmente.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Segunda Timoteo 2:12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Apocalipsis capítulo 1, verso 4 al 6. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hay un solo soberano. Así es. Un solo soberano. Pero este soberano nos hizo reyes y sacerdotes. Vamos a reinar con Cristo. Primera Pedro 2, 9, 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Son linaje escogido, son real sacerdocio. Y Apocalipsis capítulo 2, versos 26 y 27, mira qué lindo. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre. Y mira, dice, le daré autoridad sobre las naciones. Hermano, hay un propósito bendito de Dios para la iglesia, que reinemos con Él en ese evento escatológico en el que nosotros creemos. Hay un montón de gente que no quiere creer, se dicen evangélicos, cristianos, y están perdiendo la fe en la Biblia. Totalmente. El milenio. Ahí vamos a estar, eso es lo que dice aquí la bendita palabra. Entonces, la palabra katimai, anciano, ya dijimos, la implicación de que sea un anciano, y que esté katimai, que esté sentado, significa autoridad. No es que esté sentado para ver algo, no, lo están llamando para eso. En Éxodo que leíamos, Moisés y Aarón como encargados del pueblo, que Dios los coloca como eso. Perfecto. A Moisés y Aarón llaman a gente, y aquí acabamos de leer cómo el Señor llama a su iglesia para gobernar. No es un puesto que yo puedo asaltar y quitar y tomar y usurpar ese trono, me están invitando, y algunas personas piensan que van a arrebatar, y sobre todo les gustan esas palabras, ese trono de autoridad, y ellos lo van a conquistar. No tenés que hacer nada, sos lavado por la sangre de Cristo, amás al Señor con todo tu corazón, Él es Señor de tu vida, te está invitando en su debido tiempo a juzgar y a gobernar. Y cabe recordar también para este momento que en ningún lugar de la Biblia encontramos ángeles juzgando a la iglesia. Totalmente. Pero sí encontramos a la iglesia, incluso juzgando a los ángeles. Primera Corintios 6:3. Mire lo que dice la palabra. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Quiénes? La iglesia. Wow. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Mire qué interesante. ¿Quién va a juzgar a quién? Entonces, mis amados hermanos, ¿quiénes son esos 24 ancianos? Podemos pensar que son ángeles o podemos pensar que son personas. Hasta aquí pareciera como que son personas y no ángeles, pero falta todavía el estudio. Es precioso de verdad estudiar la palabra del Señor con ustedes, y estamos haciendo este ejercicio porque también queremos que percibamos cómo es que nosotros vamos a estudiar la palabra, cómo nosotros nos acercamos a la palabra. No, como, a ver, aquí sí, hay gente que hasta eso hace. ¿verdad? Tiene normas sí. y tiene claves de interpretación. Es que yo no voy a ningún instituto bíblico. La teología para mí, papito, es irrespeto. Número 2, es ignorancia. Hermano, teología es todo lo que usted sabe de Dios. Y si usted no sabe nada de Dios, ¿cómo es que es cristiano? Sí. Y es que la ignorancia es abusiva. Sí.
Amados, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. No nos vamos todavía, solo demos un tiempecito ahí para que hermana Dorita se siente con nosotros. Y antes de despedirnos hoy, oremos. Buenas noches, hermana Dorita. Buenas noches, hermano Danilo. Amén. Dios les bendiga a todos. Amén. Qué precioso el regalo que tenemos nosotros como hijos de Dios de tener ese acceso tan directo a estudiar la palabra de Dios. Amén. Yo vengo de familia cristiana y mi abuelita decía que cuando ella era niña leían algo de la Biblia los sacerdotes católicos en latín. Decían algunas palabritas. Correcto. Ahora nosotros tenemos en español diferentes versiones y nos gozábamos con estudiar hoy de los 24 ancianos. El Señor es el que sabe bien quiénes son. Y vamos a orar ahorita. Amén. Amén. Vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga a todos. Únase con nosotros. Amén, hay una necesidad, hay fe en su corazón. Este es el momento de llegar al trono de la gracia para pedir la misericordia y la gracia de Dios. Oremos, hermanos. Padre, gracias. Oh, sí, Dios. Gracias por todas tus bondades, Señor. Gracias porque nuevas son cada mañana tus misericordias para nuestras vidas. Gracias por darnos tu bendición cada día, Señor. Gracias porque en esta hora hemos nuevamente estudiado Apocalipsis, que nos deja, Señor, siempre en nuestro corazón una fe, Señor, una fe grande en ti, Señor, en que tú vas a cumplir tu palabra santa, que será cumplida palabra a palabra de lo que tu palabra preciosa dice, Señor. Te alabamos, papito. Te adoramos y te pedimos en esta hora que tú bendigas a cada hermano, a cada hermana que está conectado con nosotros ahorita para orar, para estudiar la palabra. Y Señor, nos unimos con tu pueblo para aclamarte a favor de muchas necesidades que hay, Señor. Ahora mismo, Señor. En esta hora, quizá hay ahí en la casa una necesidad grande de sanidad, Señor. Sabemos que hay gente enferma en su casa que no ha ido a buscar un hospital, Padre, porque es tan difícil en estos días, Padre. Pero Señor, ahí estás tú para obrar milagros de sanidad en los hospitales también, Padre, donde usted, hermano, hermana, tiene un familiar hospitalizado. Nos unimos para que, Señor, tú visites esos cuerpos enfermos, para que tú hagas obras sanadoras, papito lindo. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y tu palabra santa en Isaías dice que Él llevó toda enfermedad, toda dolencia, que Él en la cruz nos limpió de todos los pecados, pero también limpió toda enfermedad, porque por sus llagas hemos sido curados. Aleluya, Padre. Oramos con fe que tú toques desde el bebé más chiquito hasta el anciano más grande que esté necesitando sanidad, Señor. Obra tu, papito. Obra tú, mi Señor. También oramos por provisión económica, Padre, porque tú, Señor, proveas. Padre, hay tanta gente, Señor, que ahora, Padre, necesita comida, necesita, Señor, las provisiones, Señor, vitales, Padre. Por favor, Padre, abre puertas, Señor. Abre puertas de bendición, de provisión, Dios amado. Y también de protección, Señor. Queremos pedirte que tú protejas
nuestras vidas, la vida de todos los que diariamente salen a trabajar, todos los que, Señor, se exponen al peligro, Dios, del virus, de la violencia, de la maldad, del clima que ha hecho tantas cosas, la lluvia. Padre, protege, Señor, a los que están en albergues, a los que están quizá viviendo muchos en una casita donde les dieron posada. Padre, protege, papito lindo. Tú eres nuestro protector, tú eres nuestro guardador. Y tú dices, de mi mano nadie les arrebatará. Trae paz, trae nuevas fuerzas a todos tus hijos, Señor. Y que hoy recibamos tu bendición. Que tú toques vidas, que tú llenes de paz, de fe, de esperanza la vida de tus hijos. Pedimos, Dios amado. Gracias por oírnos. Gracias porque lo dices claro en tu palabra en Jeremías. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gracias por tu gran amor. Gracias en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, mis amados hermanos. El Señor esté con ustedes.